Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Omar Rivera, soy residente de segundo año del Centro Médico Nacional La Raza. Si has llegado hasta este punto del módulo de arritmias, pues yo voy a comentar acerca de las taquicardias ventriculares principalmente. Una vez más, recordando la clasificación que nos propone la Sociedad Española de Cardiología acerca de la clasificación de las taquiarritmias, pues nos divide las taquiarritmias de acuerdo al complejo QRS. Este complejo QRS puede ser un complejo QRS estrecho o un complejo QRS ancho. ¿En qué se basa en que sea estrecho o ancho? Nos habla de un complejo QRS estrecho cuando es menor a 0.12 milisegundos y un complejo QRS ancho cuando es mayor a 0.12 milisegundos. Dentro de esta clasificación, dentro del complejo de complejos QRS estrechos, tenemos las taquiarritmias rítmicas y las arrítmicas. Dentro de las rítmicas, como ya lo vimos en videos pasados que han explicado, tenemos a la taquicardia sinusal, a la taquicardia auricular unifocal y al flútero auricular. Y dentro de las taquicardias arrítmicas con complejo QRS estrecho tenemos a la fibrilación auricular. Dentro de la taquicardia de complejo QRS ancho o mayor a 0.12 segundos, tenemos propiamente el tema del que yo les voy a hablar, que son las taquicardias ventriculares propiamente. De estas taquicardias ventriculares, la Sociedad Española hizo una clasificación acerca de que no la simplifica simplemente de acuerdo a la morfología de su complejo QRS, si es monomórfica o polimórfica. Más adelante voy a hablarles de cada una de ellas. En el 2015 la AJA y la Asociación Europea de Cardiología nos hacen una subdivisión de las taquicardias ventriculares. De acuerdo, las dividen de esta forma en tres tipos, de acuerdo a su clínica, de acuerdo al trazo electrocardiográfico que vamos a encontrar y de acuerdo a su etiología. Así, obtenida una vez la clínica, tenemos que las taquicardias ventriculares las dividimos cuando son clínicamente estables o clínicamente inestables. Hablan de datos de estabilidad, menciona principalmente tres datos, que es el dolor precordial, el estado neurológico del paciente principalmente y si tiene o no hipotensión arterial. Aquí a nivel electrocardiográfico nos divide a las taquicardias ventriculares en taquicardias ventriculares no sostenidas y taquicardias ventriculares sostenidas. Esto en base al tiempo de duración de la taquicardia. Cabe mencionar como definición que una taquicardia ventricular es la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares con una duración mayor o menor a 30 segundos. Cuando la duración es mayor a 30 segundos, se habla de taquicardia ventricular sostenida. Cuando esta es menor a 30 segundos o es autolimitada, nos habla de una taquicardia ventricular no sostenida. Y de acuerdo a la etiología, nos divide la AJA en dos tipos de taquicardias ventriculares: las que aparecen en pacientes con un corazón previamente sano, que no tengan ningún tipo de alteración, y aquellas que tienen una cardiopatía estructural de base. Estas cardiopatías estructurales de base son muy importantes, ya que la literatura nos muestra que las taquicardias ventriculares principalmente se asocian en un 80 al 90% a cardiopatías estructurales ya establecidas, y de estas cardiopatías estructurales el 80% son debidas a infarto agudo al miocardio. Cabe mencionar que solamente el 5 al 10% de estas taquicardias ventriculares aparecen en corazones previamente sanos, y de estos corazones sanos se le conocen como taquicardias ventriculares idiopáticas. Aquí la subdivisión electrocardiográfica de taquicardias ventriculares nos habla de una subdivisión a nivel de monomórfica y polimórfica, como ya se mencionó en la división anterior que había hecho la Sociedad Española de Cardiología. Esta es la clasificación más comúnmente aceptable y más antes vista desde los años del 90, 2000. Esto en base a la morfología del QRS. Ahora bien, hablando de taquicardias ventriculares, ya propiamente dichas, las características de estas taquicardias ventriculares hay que mencionar principalmente el mecanismo de acción de la arritmia que está produciendo esta taquicardia ventricular.
Y dentro de estos mecanismos, como ya se vieron en videos anteriores, el mecanismo más comúnmente asociado a las taquicardias ventriculares es el mecanismo de reentrada. Es el principal y el más asociado. Más sin embargo, nos dice o nos habla de que este mecanismo no va a ser el único, sino que puede haber otros mecanismos compartidos o mixtos que pueden estar causando las taquicardias ventriculares, como el automatismo normal, que es uno de los que generalmente se asocian con el mecanismo de reentrada para producir este tipo de taquiarritmias. Y estos mecanismos nos habla principalmente de tres teorías que pueden favorecer a la aparición de estas taquicardias. En esta imagen, como estamos viendo, son tres esquemas de las tres teorías que están aceptadas a través del mecanismo de reentrada que se puede producir en las taquicardias ventriculares. En la imagen A, la primera imagen que está arriba, es un mecanismo de reentrada unidireccional a través del cual existe un bloqueo, como estamos viendo, de la despolarización eléctrica de una célula, de un tejido viable miocárdico, y a través del cual el bloqueo está dado por un área de fibrosis, isquemia que pueda tener el mismo tejido viable y que crea una dirección o un mecanismo de reentrada hacia una zona que no está despolarizada. Este mecanismo unidireccional nos va a dar paso principalmente a la aparición de taquiarritmias. Este foco donde se pueda dar este mecanismo de reentrada puede ser a nivel de cualquier parte del tejido ventricular principalmente. En la imagen B podemos mostrar otro tipo de mecanismos de reentrada a través del cual el tejido miocárdico dañado nos habla de este tipo de teoría, un mecanismo de expansión distributiva de la energía a través de varios puntos del miocardio, lo que crea una divergencia de esta despolarización hacia varios puntos diferentes. Lo que tenemos en esa imagen es un mecanismo de reentrada en 8, hacia a través donde nos muestra la flecha grande, que es la despolarización en curso. Después esta energía se divide o se disipa hacia otro tipo de tejidos. Y en la imagen C es un mecanismo laberíntico, en donde nos dice que un área de fibrosis puede en ciertos puntos tener todavía tejido miocárdico viable, a través del cual puede llegar un estímulo eléctrico y puede despolarizar esa célula. Y este tejido viable pues se encuentra inmiscuido entre el tejido fibrótico. Son las tres teorías que nos proponen, a través de las cuales se pueden llevar a cabo las taquicardias ventriculares. Ahora bien, la clasificación más simple, como ya les comenté, es acerca de la taquicardia ventricular monomorfa y polimórfica. Para nosotros identificar estos dos tipos de taquicardias en el área de urgencias, tenemos que ver las características que nos van a componer este tipo de taquicardias. La taquicardia ventricular monomórfica, las características principales de esta taquicardia, pues como ya lo comenté, son debidas a miocardiopatía isquémica principalmente, en un 80% de los casos. Y el mecanismo de reentrada pues es el principal mecanismo de aparición de este tipo de taquiarritmias. Otro tipo de taquiarritmias monomórficas es la de reentrada rama-rama y la taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida, o estos son lugares donde se